Buenos días. Muchas gracias, Héctor. Tengo que agradecer a Inteligencia Dental por el foro tan importante en el que nos dan la oportunidad de estar. Muy buenos días a todos en sus consultorios. Es para mí un orgullo el poder estar aquí con ustedes en el ciberespacio e intercambiar conocimiento por medio de este. Gracias también a BIW por el patrocinio de esta plática y muy en especial a mi buen amigo Marcelo, que me hace nuevamente la invitación para estar hoy aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema que va a simplificar la preparación del lecho quirúrgico para la implantación. Lo llamamos fresado escalonado. En un buen sentido de responsabilidad, cabe aclarar que BIW no pretende cambiar los patrones establecidos, ni mucho menos sustituir de alguna manera los procedimientos de diagnóstico. Es importante hacer hincapié que los métodos de diagnóstico en implantes, desde la toma de modelos, encerado de diagnóstico, tomografía, etc., no van a ser sustituidos de manera alguna por lo que hoy vamos a ver. Lo que vamos a presentar es una alternativa en la secuencia de fresado con la finalidad de lograr una estabilidad primaria más segura en huesos de tipo 4. Los nuevos protocolos involucran periodos de cicatrización reducidos, el uso de implantes cortos, la colocación de implantes en huesos de menor calidad y las restauraciones sobre implantes de forma inmediata. Vamos a ir de la mano con protocolos nuevos y alternativas en la secuencia del fresado. Vamos a hacer un breve ejercicio, un breve recordatorio en lo que es el diagnóstico de implantes. La pregunta del millón: ¿qué debo de decidir? Y vamos a ver los 6 pilares fundamentales sobre los cuales nosotros basamos un diagnóstico en implantes. Esto es lo más básico: la longitud del implante, el diámetro, la posición, la inclinación, la distribución y la conexión que va a tener mi implante. Estos son los 6 pilares sobre los cuales voy a hacer un diagnóstico, y de aquí lo puedo ampliar a mucho más factores. Ahora, ¿cómo lo voy a decidir? Nosotros perfectamente bien conocemos que existen diferentes herramientas para un mejor diagnóstico. Si nosotros queremos tener una cirugía mínimamente invasiva con un muy buen pronóstico, debemos de emplear todas estas herramientas de diagnóstico. Vamos a ver de cuáles estamos hablando como las más básicas: la toma de modelos de estudio, un encerado de diagnóstico. Recuerden que colocamos implantes por necesidades protésicas. El correcto mapeo óseo si no tengo una tomografía a mano, el uso también o la interpretación de las esferas radiográficas, una excelente guía quirúrgica que es la que me va a dar un buen pronóstico, y el uso correcto de un paralelómetro. Modelos que tengan como este perfectamente bien articulados, un articulador semiajustable, un encerado que me ayude a vender, que yo se lo pueda mostrar al paciente. El mapeo óseo con una guía adecuada para poder determinar la geografía ósea que tiene mi paciente. El uso de la esfera radiográfica para determinar la distorsión, la guía quirúrgica, que es otro factor importantísimo en un buen diagnóstico. Y definitivamente el uso de un buen paralelómetro para obtener resultados predecibles, y que esos resultados no solo, aparte de ser predecibles, también sean en beneficio del paciente. Ahora, de las 6 preguntas anteriores, ¿qué es lo que me va a ayudar a cada cosa? ¿Cómo lo voy a determinar? La longitud del implante la voy a determinar por medio de las esferas radiográficas. Voy a ver la distorsión radiográfica. El diámetro del implante por medio del mapeo óseo. Si no tengo tomógrafo, este va a ser mi tomógrafo a mano. La posición del implante, donde yo necesito un diente, ahí es en donde tiene que quedar posicionado mi implante. Necesidades protésicas, me lo va a dar el encerado. La inclinación que tenga ese implante depende
el mapeo óseo, la cantidad de hueso que tenga a mano, el uso correcto del paralelómetro y la guía quirúrgica. Recuerden, una guía quirúrgica es indispensable en una cirugía bien llevada. Vamos a ver también que la distribución del implante tiene dos factores que tienen que tomarse en cuenta. Los modelos de estudio de acuerdo a lo que yo vendí en mi tratamiento, necesito ver en dónde voy a colocar esos implantes, dónde me sirven, y el resultado de la interpretación radiográfica. Todas aquellas zonas en donde yo no puedo colocar un implante tienen que ser también tomadas en cuenta. Donde esté el seno maxilar o donde estén conductos nerviosos. Finalmente, la conexión del implante, que esta tiene que ver del número de implantes unidos entre sí. Esto es importante. El número de implantes unidos entre sí va a determinar qué tipo de conexión voy a utilizar. Y otro factor que es importantísimo, la localización de la zona a implantar. Aunque vaya yo a dejar todos mis implantes unidos si es una zona anterior, siempre voy a utilizar una conexión interna, mucho más estética y mucho más fácil de trabajar a la hora de realizar mi trabajo protésico. En el caso de poder tener a mano un tomógrafo, hoy en día existe una gran cantidad de formas de interpretación de lo que son las tomografías. Este es un trabajo realizado por el licenciado Salvador Gómez Crespo, Salva. Es una persona que se ha encargado de todo lo que es el diseño de imagen o la interpretación de lo que es la tomografía y la simulación de procesos en la tomografía. Es un experto en la materia, se los recomiendo ampliamente, pueden trabajar con él sin ningún problema, siempre y cuando tengan un tomógrafo con ciertas características que él solicita, y él hace todo este estudio, que para un paciente que lo pueda ver y lo pueda entender de esta forma es mucho más fácil vender un tratamiento. Nosotros podemos simular la colocación, en este caso lo hace Salvador, la colocación del implante, la forma que tenga el implante, el aditamento protésico que pueda llevar, la colocación de la corona, prácticamente hace una predicción completa de cómo puede quedarnos el tratamiento. También nos hace mención y destaca zonas anatómicas de compromiso. Entonces nos puede dar una orientación muy clara qué tan cerca o qué tan lejos estoy de una zona anatómica que no deba yo de tocar o acercarme. Que esto es muy fácil ya de observar de esta forma, ¿no? Teniendo todo esto ya sería muy difícil poder tener alguna situación ahí no agradable para el paciente. Entonces todo este tipo de herramientas hoy en día facilitan mucho la colocación más bien el trabajo con los implantes. Y sí es recomendable siempre que se tenga a mano hacer una tomografía, y si se puede la interpretación de esta forma, qué mejor. Excelente trabajo por parte de Salva, realmente es una persona muy accesible para el trabajo y entiende y habla perfectamente bien todos los términos odontológicos. Todo esto va orientado a obtener una guía por medio de una estereolitografía, esa es la finalidad. Vamos a ver algunas generalidades. Hablar de técnicas en la cuestión quirúrgica sería un tema completo de otra plática, es un panorama enorme. Sabemos que existen técnicas modificadas por la práctica diaria. Nosotros vamos a presentar hoy la colocación de implantes cónicos con un método alternativo. Ese es el objetivo. El objetivo de esta técnica es lograr una mayor estabilidad primaria en huesos de tipo 3 y 4 y además la simplificación en los sistemas de fresado. Solamente un tipo de fresas vamos a utilizar para la colocación de los implantes. Vamos a ver algunos conceptos generales con respecto a lo que son términos quirúrgicos. Generalmente evitamos la cirugía o no nos gusta tanto la cirugía por la cuestión tanto de sangre como de trabajo, ¿no? Entonces, si vamos a tener que entrar a la cuestión quirúrgica, vamos a tener bien claros algunos términos.
Características o requisitos que tengan los colgajos: siempre tienen que tener una mayor amplitud en la base. Esto es por la cuestión de irrigación. Vamos a hacer que nuestro diseño evite lesionar zonas anatómicas de compromiso, invariablemente levantarlo completo, de buen tamaño para tener un acceso adecuado, y cuando lo regresemos a su posición descanse sobre hueso sano. Esto es indispensable tenerlo a mano. En su libro de Fundamentos Estéticos para la Rehabilitación de Implantes Osteointegrados, el doctor Mario Rodríguez Tiscareño hace un excelente análisis del diseño de colgajos en la colocación de implantes. Estos son los puntos que hay que analizar: la localización en boca, si es anterior, si es posterior, las condiciones del tejido en las que se encuentra, el nivel de las papilas, si existen o no, que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces sí es una recomendación leer este libro en donde vienen todas estas características. Los pacientes con sonrisas gingivales tienen un compromiso estético mayor, y aquí la recomendación va a hacer un diagnóstico tomográfico para evitar las incisiones verticales o liberatrices. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sonrisas gingivales son pacientes altamente comprometidos en cuestión de estética. Estas son algunas de las recomendaciones que yo les hago. Para la zona anterior sí es importante guardar lo más posible, hacer liberatrices, y yo casi siempre incluyo, cuando el espacio está delimitado por dientes, incluyo las papilas para que éstas no se vayan a retraer o no pierdan vascularidad. Entonces hago una incisión ligeramente más palatina para poder desplazar todo el colgajo. Utilizo regularmente implantes de superficie total. Utilizo mucho el implante CIH, que es conexión interna hexagonal de BIW. Excelente implante para la zona anterior. Aquí hay un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la incisión, la manera habitual donde se abriría, que sería exactamente a la mitad de la cresta, y lo que yo hago es recorrerla ligeramente hacia palatino para poder desplazar todo ese colgajo. No pretendo ganar tejido, pero sí poderlo cubrir a la hora que lo reposiciono. Aquí es una secuencia fotográfica, un paciente que le coloqué este implante ya hace algunos años. Podemos ver que es un implante no con una superficie completa, que quedó completamente sumergido. Y cuando regreso el colgajo a su posición, no hubo liberatrices. Pueden ver que está sin tensión. Este es el trabajo que se logró después de una cuestión de varios meses con el provisional. Vean que se puede lograr formar papilas sin ningún problema, siempre y cuando el tejido se respete. En la actualidad, la técnica de colocación de implantes sin abrir colgajo está de moda. Esto es algo que también tiene que hacerse mención. No es malo realizar de alguna forma una cirugía mínimamente invasiva, siempre y cuando todos los estudios realizados me lo permitan. El paciente va a estar mucho más tranquilo, se va a lastimar menos. Yo hago un estudio tomográfico y puedo realizar este tipo de cirugía sin ningún problema. Vamos a hacer una simulación de lo que pasaría en el caso de una colocación de implante sin colgajo. Vamos a hacer la simulación de la colocación de 3 implantes. ¿Qué es lo que pasaría si yo coloco mis 3 implantes a cielo cerrado, que también ese es otro nombre? Si yo abro o retiro o hago un lado la encía, esto es lo que va a suceder. Solamente uno de 3 implantes va a quedar dentro si yo no realicé un diagnóstico con tomografía de forma adecuada. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque es muy cómodo para el paciente, pero también es mucha responsabilidad por parte del odontólogo o del implantólogo no realizar un estudio completo antes de realizar este tipo de cirugías. Vamos a entrar a la parte que nos ocupa el día de hoy, que va a ser las fresas, los tipos de fresas que existen para lo que es los procesos de implantación. Básicamente tenemos 2 sistemas de fresados en BW: fresas rectas para implantes cilíndricos y fresas cónicas para implantes cónicos. Gran diferencia a la hora de hacer el hecho quirúrgico.
Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Una fresa cilíndrica corta solamente en sentido vertical, lo que la hace una fresa mucho más segura. Debido a la forma en la que corta esta fresa, se recomienda que siempre entre girando y que siempre salga girando. Es muy común cuando iniciamos en el tratamiento con implantes, cuando iniciamos a colocar, que no estamos acostumbrados a ver las marcas de profundidad y entonces detenemos la fresa dentro del lecho quirúrgico, cosa que no debe de suceder. Siempre debe de ser en un movimiento de entrar y salir, que nos va a dar la refrigeración correcta, que nos va a hacer que el líquido con el cual nosotros estamos enfriando nuestra solución fisiológica irrigue mejor. Siempre hay que hacerlo en un movimiento de subir y bajar de manera continua. Vamos a ver ahora lo que es una fresa cónica. Tiene la característica de que corta en todos sentidos, hay que tener mucho cuidado con ella. Siempre es recomendable utilizar una velocidad menor para la fresa final o definitiva. Esta tiene también la característica de que puede entrar al lecho quirúrgico sin la necesidad de estar girando hasta que esté en su correcta posición. Debido a que esta fresa corta en todos sentidos, se requiere de mayor práctica para su uso. Como acabamos de ver en el video, esas fresas tienen diferentes marcas. Estas marcas van en relación a la longitud que tienen nuestros implantes. En BW tenemos las siguientes denominaciones. Para la marca o la primer marca que nosotros vemos, la longitud corresponde al implante de 8.5 milímetros. La segunda línea a un implante de 10 milímetros. La tercera línea es una longitud de 11.5. La cuarta línea es de 13 milímetros. Y finalmente nuestra quinta línea es de 15 milímetros, que sería el implante más largo que se tiene para BW. De igual manera, para las fresas cónicas son exactamente las mismas medidas, desde 8.5 hasta 15, y cada una determina una longitud distinta para cada longitud de implante que se tiene. De los protocolos que conozco para implantología, son los 3 puntos básicos en los que se manejan: el orden en el que se tienen que manejar sus fresas o secuencia de fresado, las revoluciones por minuto a las cuales tienen que entrar las fresas y la irrigación. En todas las casas comerciales son distintas, pero todos tienen o todas tienen un común denominador: una fresa de inicio, un proceso de ensanchamiento y una fresa final. Eso es lo que vamos a manejar el día de hoy. Con respecto a lo que es el enfriamiento o el proceso de refrigeración del hueso, es importante mantener una temperatura menor a 35 grados para evitar necrosis ósea. Otro factor es la refrigeración, la temperatura a la que tiene que estar nuestra solución salina. De 5 grados a 15 grados es lo recomendable. Menor a los 5 grados, el hueso también sufre por quemadura. Una quemadura por frío. BW recomienda el uso de sus fresas entre 800 revoluciones a 1200-1500 revoluciones máximo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bajas revoluciones también nos ayudan a recolectar hueso. Entonces, es causa de necrosis una fresa sin filo. Exceder la velocidad del fresado también es un factor importante. ¿Cuánto es lo que duran las fresas? Nosotros recomendamos de entre 15 y 20 casos, no más. Si estamos hablando de huesos tipo 1, posiblemente 10. Si hablamos de huesos tipo 3 o 4, seguramente 20 hasta 25 fresados vamos a poder realizar sin tener ningún problema. Hay que renovar y llevar una cuantificación tanto de la zona como del número de implantes que hemos colocado con esas fresas. Así también tener en cuenta cómo estamos nosotros esterilizando nuestras fresas.
Existen muchas formas en las que se ha clasificado el hueso. Vamos a ver las dos más importantes. La de Saab para 1985, que es la que nos está hablando de tipo 1 a tipo 4. Y entonces tenemos la clase 1, que es casi puro hueso compacto. Lo encontramos mucho en la sínfisis mentoniana. Ese es un hueso que tiene muchos problemas en la integración cuando dejamos demasiado apretado nuestro implante con demasiado torque, hasta la clase 4, que es la que tiene una cortical realmente papirácea y es puro hueso esponjoso por dentro. Y tenemos la otra clasificación importante, que es la de Mich de 1990, que la define desde la D1 hasta la D4 y está aquí hablando de las densidades óseas. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros también tenemos que tener en cuenta la zona donde vamos a colocar el implante para no tener sorpresas a la hora de la colocación. Y tenemos que para una densidad alta o tipo 1, nosotros no podemos tener un torque mayor a 45 newtons, porque entonces vamos a tener necrosis ósea por sobrecompresión. Y la recomendación va a ser que nuestra fresa final sea mayor a la que normalmente utilizamos. Entonces tenemos que la recomendación también son implantes cónicos para este tipo de huesos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos de hacer nuestra preparación, vamos a tener una zona que ahorita voy a marcar en rojo, realmente muy pequeña para la estabilidad del implante. Este implante va a ser muy pasivo, va a ser muy fácil que se integre. Vamos ahora a ver un video de la secuencia de fresado para un implante cónico de BIW. Quise hacerlo de forma figurada. Puedo haber colocado un video de paciente, pero quise hacerlo de forma figurada, de un corte transversal de una mandíbula también para colocación de implantes, para práctica, para que se pudiera ver cómo se va haciendo el ensanchado. Iniciamos con una fresa lanza que tiene un diámetro de 2 milímetros, que nos sirve para marcar la zona en donde nosotros queremos implantar. Esta fresa también va a tener la característica de tener mucho filo y nos va a permitir la zona en donde queremos colocarla, ahí se va a quedar. Posteriormente viene una fresa de 2 milímetros, que esta es la que tiene que darnos la profundidad final a la que nosotros vamos a colocar el implante, y en toda la secuencia de fresado siempre tiene que entrar y salir de forma progresiva. Esta es una fresa también recta de 2.8 milímetros de diámetro, en la cual nosotros ya vemos un cambio significativo a la hora que estamos haciendo nuestra entrada y salida del lecho quirúrgico. Tenemos esta otra fresa que se llama piloto, de 2 a 3, ese es el nombre correcto. Y la característica que tiene esta fresa es que va a ampliarnos para poder colocar una fresa de 3 milímetros sin que nosotros estemos variando el eje de inserción. Entonces vamos a poder entrar con una fresa de 3 milímetros de diámetro a la profundidad final sin tener ningún problema en la parte más alta del lecho quirúrgico. Posteriormente tenemos una fresa de 3.15. Todas están girando a las mismas revoluciones. En este caso lo colocamos el motor a 800 revoluciones por minuto. Una fresa más, que sería la fresa 330, que es la última fresa en el caso de los implantes cilíndricos. Más adelante lo vamos a ver. Vean la forma que tiene el lecho, y esta es la fresa final, que se recomienda que vaya a menor revolución. Es una fresa cónica para 4 milímetros. Ese es el nombre, porque vamos a colocar aquí, o se hace el lecho quirúrgico aquí, para un implante de 4 milímetros. Vamos a ver ahora las recomendaciones para un hueso esponjoso o tipo 4. Siempre hay que quedarnos corto en la preparación. Se recomienda que sea una fresa menos a la que nosotros estamos acostumbrados a utilizar.
Y la recomendación es utilizar implantes cilíndricos. ¿Por qué los implantes cilíndricos para un hueso tan poco denso? Porque tiene la característica de que tiene una superficie de estabilidad mucho más grande o de mayor constancia en relación a los implantes cónicos. De principio a fin va a ser mucho más estable. Entonces, siempre que se pueda utilizar implante cilíndrico en hueso tipo 3 o 4 va a ser más recomendable. Vamos a ver ahora lo que es la secuencia de fresado para un implante cilíndrico. Como lo mencioné hace rato, en todos los protocolos siempre tenemos una fresa iniciadora que para todo lo que es el protocolo de BIW va a ser una fresa de lanza. Es una fresa lanza, loma linda, hay muchos nombres que tiene esta, o iniciadora para BIW. Para el sistema de BIW esta es la fresa con la que siempre vamos a comenzar. Posteriormente viene nuestra fresa de profundidad final, no de ensanchado final, pero sí nos tiene que dar la profundidad final, que es la fresa de 2 milímetros. Esta sí tiene que entrar a la profundidad a donde vamos a dejar el implante, nuestra longitud total del implante. Posteriormente a esta fresa viene la fresa de 2.8, igual a la longitud que nos da el implante y siempre en un entrar y salir para obtener una mejor refrigeración. Estas no son fresas de irrigación interna, entonces tenemos que tener una muy buena técnica para evitar necrosis por calentamiento. Vamos a utilizar siempre nuestra fresa de 2 a 3, nuestra fresa piloto de 2 a 3, para que cuando estemos utilizando nuestra fresa de 3 milímetros entre perfectamente bien en el lecho quirúrgico, sin variación en nuestro eje. Ahí podemos ver que forma un pequeño escalón y aquí la fresa de 3 entra sin ningún problema. Observen que siempre entramos con nuestra fresa girando y siempre está nuestra fresa girando cuando la sacamos. Posteriormente vamos a colocar una fresa de 3.15 milímetros. BIW busca en su sistema de fresado que el espacio entre una fresa y otra sea mínimo para evitar cambios en la dirección del implante. Por eso tenemos una secuencia de fresado con espacios tan mínimos de 2.8 a 3 y de 3 a 3.15. De 3.15 a 3.30, que es nuestra fresa final, en un hueso tipo 4. Con eso es más que suficiente para tener una estabilidad primaria extraordinaria. Hablamos mucho de lo que es la estabilidad primaria. Vamos a ver qué es la definición de estabilidad primaria. Primero que nada es el factor más importante de éxito para la integración de los implantes y se define como la ausencia de movimiento después de que colocamos el implante en su lugar. Esta se va a ver afectada por la forma en la que nosotros preparamos y también tiene mucho que ver o influye mucho en la estabilidad primaria lo que es la densidad ósea. Entonces, nosotros tenemos que tener una muy buena técnica, saber qué densidad ósea para seleccionar el implante que mejor estabilidad primaria se pueda lograr. Sabemos también que una vez que nosotros vamos a colocar un implante en una zona que esté poco densa, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar el fresado. Entonces, nuestra técnica tiene que ser mucho más controlada. Incluso tenemos que hacer compactación del hueso por medio de implante. Entonces vamos a utilizar mejor fresas cilíndricas para obtener mayor estabilidad si tendríamos que utilizar implantes cónicos. Ese es el objetivo del fresado escalonado. Vamos a ver cómo se comportan los implantes cilíndricos contra los cónicos. Aquí el implante cilíndrico ya está teniendo contacto con hueso. Hasta este punto es donde el cónico entra en contacto con el hueso. Esto es lo que genera una mejor estabilidad en los implantes cilíndricos en huesos menos densos. Esa es una de las realidades que nosotros buscamos, tener una mayor estabilidad, un mejor anclaje primario. ¿Qué pasa en los casos en donde yo no puedo colocar un implante
cilíndrico, tengo que utilizar un cónico. Nuevamente regreso a una secuencia en donde estoy haciendo un estudio para un central para poder determinar qué es lo que coloco. De entrada, Salva me coloca un cilindro, que es el mejor implante que yo puedo colocar, y estoy haciendo referencia a este cilindro. Vamos a ver que cuando yo decido colocar un implante cilíndrico, tengo un factor de riesgo a fenestración en esta zona. ¿Qué pasa si yo cambio mi implante por el mismo diámetro, la misma longitud, pero con una forma cónica? Más que suficiente para evitar un factor de riesgo. Para este tipo de situaciones es donde vamos a hacer nuestra secuencia escalonada. ¿Qué indicaciones tiene? Cuando nosotros, por necesidades anatómicas, tenemos que cambiar la forma del implante, tenemos que utilizar implantes cónicos para tener un mejor control en el fresado. Esto es muy importante, porque muchas veces no tenemos la experiencia suficiente, entramos con fresas cónicas y causamos daño. Y cuando buscamos una mayor estabilidad en implantes de forma cónica, en huesos poco densos. ¿Qué ventajas tenemos? Vamos a utilizar un solo sistema de fresado, vamos a tener un mucho mejor control en la preparación del lecho quirúrgico y una mayor estabilidad primaria en huesos de poca densidad. El control lo vamos a tener por la forma en la que cortan las fresas. Recuerden que las fresas cilíndricas solamente cortan en sentido vertical. Vamos a ver la técnica. Consiste en la preparación de un lecho quirúrgico para un implante cónico con fresas para implante cilíndrico, recortando la profundidad de la última fresa ensanchadora. Para BW, 1/3 de recorte es más que suficiente para dar la forma del lecho quirúrgico con una mayor estabilidad primaria. Vamos a ver una animación de qué se trata esta técnica. Tenemos un implante CIH, conexión interna hexagonal y fresas cilíndricas. Nuestra fresa de 3 milímetros va a llegar a la profundidad final y la fresa 330 solamente va a recorrer 2/3 de la profundidad. Va a generar un escalón. Ahí está marcado el escalón, que es el que va a generar una mayor estabilidad primaria. Vamos ahora al video del fresado escalonado. Vamos a hacer una secuencia de fresado escalonado para implante cónico. Estamos hablando siempre de diámetros de 4 milímetros, no estamos viendo diámetros distintos. Como en todo el protocolo de fresado de BW, iniciamos con una fresa de lanza, 2 milímetros tiene, y con esta vamos a marcar la zona en donde nosotros vamos a implantar. Y vamos a hacer nuestro proceso de ensanchamiento de manera habitual como lo hemos venido viendo. Volvemos a entrar con una fresa de 2 milímetros, una cilíndrica de 2 milímetros, a la profundidad definitiva. Siempre vamos a entrar con la de 2 a la profundidad definitiva. Y de aquí en adelante solamente vamos a ir ensanchando como ya conocemos. Una fresa de 2.8 a la profundidad definitiva. Entramos y salimos siempre en nuestra secuencia de fresado. Nuestra fresa piloto de 2 a 3. Vamos a generar un pequeño escalón donde se vea el cambio del diámetro. Ahí se puede ver el escaloncito. Nuestra fresa cilíndrica es la que nos va a dar ahora, la de 3 milímetros, la total de la longitud. Es la última fresa que entra a la total de la longitud. Posteriormente, en esta secuencia de fresado escalonado, sigue la fresa de 330,
No utilizamos la fresa de 315, solamente la de 330, 2/3 de la longitud total. Solamente 2/3. Si hablamos de un implante de 10 milímetros, solamente va a entrar 6, no más. Vamos a la etapa final, que es una serie de 3 videos con diferentes características. Aquí vamos a hacer la simulación o la práctica de la colocación de un implante cónico con una secuencia de fresado normal, un implante de 4 milímetros de diámetro, 10 milímetros de longitud. Vamos a tener un colgajo con una sola liberatriz. Realizamos una incisión exactamente a la mitad de lo que es la cresta. Utilizamos una hoja de bisturí del número 15. Estamos haciendo nuestra liberatriz por la zona en donde está ubicada la liberatriz. No bajamos más, siempre hay que respetar en nuestros diseños los reparos anatómicos. Utilizamos una alegra para poder hacer el levantamiento del colgajo. Cuando lo hago sobre paciente de manera normal, utilizo mi dedo índice para soportar el empuje de ese colgajo y evitar el desgarro. Para la cuestión de didáctica, en este caso el video, no era viable la colocación de mi dedo porque no se iba a ver cómo se podía ir levantando el colgajo. Recomiendo mucho que cuando estamos iniciando en la práctica de los implantes, utilicen este tipo de mandíbulas que vienen forradas por plástico, en donde se puede hacer una incisión, incluso suturar, como más adelante lo van a ver. Una de las desventajas, a mi punto de vista, de este tipo de incisión a la mitad de la cresta, en una cresta amplia, vamos a hablar, es la necesidad de utilizar al asistente para hacer parte de la retracción en el colgajo. Ahorita les voy a explicar el por qué. Aquí estamos haciéndole ya la liberación completa, también por el lado lingual. En este caso es muy ancha la mandíbula, pero desgraciadamente podemos encontrarnos con esta situación, y aquí es en donde yo se los menciono. Estoy sujetando el colgajo por lingual, desplazándolo, y entra mi asistente a hacer lo que hace regularmente en boca, que también es sostenerlo. Entonces es una de las cosas que a mí particularmente no me gusta, tener que utilizar una mano extra, pero así es el diseño de este colgajo. Esta fresa que ustedes están viendo no es la que vimos anteriormente, esta es fresa de práctica. La que está en la fotografía es la fresa que es para paciente. La que ven ahorita en el fondo es de práctica. Para este primer video fue la que utilicé, posteriormente ya no la utilicé, ya no tenía mucho filo que digamos. Es una fresa de lanza. La recomendación de las revoluciones, dependiendo de la zona, entre 800 a 1500 revoluciones. Marcamos la zona donde lo vamos a hacer. Y como lo hemos venido viendo, vamos a iniciar con nuestra secuencia de manera natural. Aquí sí vamos a utilizar nuestra fresa de 2 milímetros a la profundidad final. Si recordamos, nuestra primera línea era 8.5 y nuestra segunda línea es de 10. Aquí hay una primera línea marcada también, pero fresa de práctica, no es por otra situación, para implantes de 6. Seguimos con el proceso de ensanchado normal de nuestro lecho quirúrgico, que ya sabemos aquí que es una fresa de 2.8. Entramos y salimos. Aquí abrí un poquito más la toma para que se vea que siempre se tiene que entrar de forma vertical. No podemos utilizar un punto de apoyo como ángulo, porque podríamos lesionar incluso raíces de los dientes vecinos. Todo este es el proceso de ensanchamiento que ya conocen de manera normal, y siempre es en un entrar y salir para la refrigeración. Por cuestiones del video, por cercanía del video, no pudimos utilizar nuestra solución fisiológica para dar la realidad a lo que se ve o lo que no se ve cuando estamos utilizando la solución fisiológica. Se salpicaba mucho la cámara, no fue viable hacerlo así, lo tuvimos que trabajar en seco. Y esta es nuestra fresa final. Reducimos revoluciones, vamos a 800 revoluciones. Es una fresa cónica de 4 milímetros y vamos a entrar a la segunda línea, 8, 5 y 10. Vamos a hacer la colocación de nuestro implante. Este es un implante que es de muestra, es de práctica, es un dummy
de 4×10 es una conexión externa hexagonal. Y algo que no hemos mencionado que también es muy importante, el método en el que vamos a transportar nuestro implante al lecho quirúrgico. Esta es la forma en la que viene envasado, a pesar de que es un dummy bien envasado, como vienen los implantes reales. A la hora que yo quito la tapa, en la tapa viene la cápsula que guarda el implante. Aquí está mi implante y lo que voy a utilizar es un traba estrella. Este aditamento puede utilizarse manual, en este caso lo usamos con la pieza, el contraángulo, y es la parte interna de la conexión la que estoy sujetando. Es muy buena esta técnica porque no dañamos la conexión del implante. Si vieron cuánto entró el implante sin haber girado, es producto de un implante pasivo, muy pasivo. Utilizamos una fuerza de 25 newtons sobre centímetro para que en cuanto el hueso me ejerza esa fuerza, entonces lo voy a empezar a bajar de manera manual. ¿Qué es lo que utilizo para poderlo bajar de manera manual? Casi siempre se utiliza nada más una matraca. Yo les hago la recomendación a tener un dinamómetro, porque este nos va a dar la indicación de cuánta presión estamos ejerciendo sobre ese hueso. Entonces, si yo excedo la presión recomendada, puedo hacer un movimiento contrario y regresar para descargar toda esa tensión. Más adelante vamos a ver en qué consiste esa técnica. Aquí lo estamos colocando de manera normal. Nuestra llave dinamométrica, que es la que nos va a dar la fuerza que estamos ejerciendo sobre el hueso. Finalmente, nuestro tornillo tapa, que es el que viene también con el implante, que utiliza una llave de 0,9 para su colocación. Lo apretamos, lo dejamos firme y para terminar este video vamos a suturar con seda negra 3 ceros y vamos a realizar puntos simples. Fabulosa esta mandíbula para práctica, muy recomendable. Realicen muchas prácticas de este tipo para tener mejores resultados. Vamos a verlo un poquito más rápido para optimizar el tiempo. Son puntos simples, no hay mayor problema. Vamos ahora al video número 2, donde también vamos a hacer un fresado secuencial normal para un implante cilíndrico de 4×13 con un colgajo con doble liberatriz. Este lo vamos a colocar en una zona anterior y aquí sí vamos a hacer algunas modificaciones a la técnica. No se alcanza a ver de manera correcta por la toma, pero estamos lo más cargado en este caso hacia el lingual posible. Es un colgajo realmente grande para el procedimiento, pero es por cuestiones de didáctica. Y en este caso la liberatriz no la vamos a llevar más allá de lo que sería el cuello si tuviera aquí un diente vecino del diente vecino. Y exactamente en donde nos limitan los dientes del otro lado, vamos a hacer la otra liberatriz. Vamos a levantar nuestro colgajo completo, siempre con el filo hacia lo que es el hueso y desplazando el tejido de la manera más gentil. Les repito, siempre utilizo mi dedo índice para evitar que se desgarre el colgajo. Una buena recomendación. Se va sintiendo cómo se va levantando. Y vean que solamente estamos liberando lo que es el borde o la parte oclusal del hueso. Y vamos a iniciar con nuestra secuencia de fresado normal, donde tenemos que la fresa iniciadora, en este caso lo ejemplifico, de zonas donde el hueso sea muy delgado, se puede clavar antes de iniciar la rotación. Esto nos va a dar la certeza
de no movernos a la hora que la fresa empiece a girar. Igual la recomendación en cuestión de las revoluciones, vamos desde las 800 a las 1500. Vamos a marcar la profundidad y vean cómo subimos y bajamos. Aquí ya iniciamos con nuestra fresa de profundidad final, que sería la fresa de 2.0 milímetros. Entramos y salimos para lograr una mejor irrigación del lecho. Y aquí es todo el proceso que hemos venido viendo de ensanchamiento del lecho. Estamos hablando ahorita o estamos viendo una secuencia en los 3 videos con respecto a diámetros de 4 milímetros. Aquí hacemos nuestro paso de 2 a 3. Nuestra fresa de 3 milímetros a la profundidad total. Si recuerdan, nuestras líneas tenemos 10, luego tenemos 8.5, después tenemos 10, después 11.5, después 13 y finalmente 15. Entramos y salimos para lograr una buena irrigación. En bajas velocidades, esto que se ve en el video de sobrantes es hueso. Entonces, para recolectar hueso siempre a una baja velocidad es recomendable. Aquí estamos en nuestra penúltima fresa, entrando y saliendo. Y nuestra fresa final. Bajamos nuestras revoluciones a 800 revoluciones por minuto y utilizamos una fresa cilíndrica de 330. Aquí hay una marca gruesa. La parte de abajo correspondería al 11.5 y la parte alta corresponde a los 13 milímetros. Entonces ese ancho de la banda tiene que entrar por completo. Y exactamente igual, aunque es un dummy, viene como vienen los implantes normales. Estamos colocando un implante cilíndrico de conexión externa hexagonal y vamos a utilizar el mismo método de transportación. Vamos a utilizar un trave estrella. El mayor beneficio que tiene este sistema es que no nos permite dañar nuestra conexión del implante. Quiero que observen que vamos a utilizar la misma fuerza de los 25 newtons y vean cómo aquí solamente se apunta, pero no entra más allá como lo vimos en el video pasado. ¿Y cuánto va a quedar de nuestro implante sin bajar? Ahí ya la máquina dio de sí y lo vamos a tener que bajar de manera manual. Es importante tener nuestro dinamómetro para que no excedamos la fuerza de compresión. Es muy bueno tener estabilidad primaria, pero si ejercemos una fuerza más allá de lo deseado, vamos a generar necrosis y no va a permitir que el implante se integre. Bajé por completo el implante y si quiero liberar la tensión, voy a dar 2 o 3 vueltas en sentido inverso y posteriormente voy a regresar el implante a la posición original. Más que suficiente para liberar por completo la tensión que se estaba generando. Aquí una vez más lo vuelvo a hacer, libero la tensión y regreso el implante a la posición en donde debe de terminar. Este implante tiene la característica de ser autorroscante. Entonces, en cuanto regreso 2-3 vueltas y después vuelvo a ponerlo en la posición que debe de ir, estoy generando cuerda. Me estoy evitando hacer un paso más de fresado. Hay muchas marcas comerciales que hacen la cuerda por medio de una fresa. Nosotros con esta técnica estamos logrando liberar la tensión del implante. Finalmente colocamos también nuestro tornillo de cierre. Nuestra punta del desarmador es un 0.9. Baja perfectamente bien ahí. Igual que en el video anterior, utilizamos seda negra, 3 ceros
y lo realizamos con puntos simples. Al igual que en el video anterior, vamos a optimizar un poquito el tiempo y a verlo de manera rápida. Ojalá y su tutorial había sido rápido. Solamente puntos simples para poder terminar. Vamos al último video, que es el fresado escalonado. Vamos a colocar un implante cónico. En este caso decidimos utilizar un implante de conexión interna, un implante CIH, 4 milímetros de diámetro por 15 milímetros de longitud. Y vamos a ver la tercera versión que habíamos visto de los colgajos, que es sin colgajo. Para poder realizar una cirugía sin colgajo debemos de tener los aditamentos adecuados. En este caso tenemos una fresa punch o un tissue punch de 4.10 milímetros. Tiene que ser ligeramente mayor al diámetro del implante para evitar el contacto de encía que se va a cortar con lo que es el fresado. Hacemos movimientos perfectamente bien circulares para quitar por completo esa porción. Marcamos en el centro de ese círculo con nuestra fresa de lanza. Ya la conocemos perfectamente bien. Y en este caso va a ser un marcaje un poquito más profundo para evitar cambios en la dirección. Vamos a utilizar un implante de 15 milímetros. Vean cómo con baja velocidad se obtiene mucho hueso. Viene nuestra fresa de profundidad final, que en este caso es una fresa de 2 milímetros. A profundidad final entramos y salimos, hacemos un buen lecho quirúrgico y como en los videos anteriores vamos a hacer el ensanchado del lecho quirúrgico de manera habitual. Fresa de 2.8 a profundidad completa. Es importante recalcar esto, a profundidad completa todas las fresas. Nuestro cambio de diámetro de 2 a 3. Fresa piloto de 2 a 3. Nuestra fresa de 3 milímetros, que es la que nos va a dar la profundidad final. Esta es la última fresa que yo coloco a 15. Y finalmente nuestra fresa de 3.30, que en este caso solamente va a entrar a 10 milímetros. A los 10 milímetros paro y no tengo que fresar más. Es una secuencia controlada, fácil, rápida, que me evita el uso de fresas de alto riesgo o de mayor práctica, que son las fresas cónicas. No tiene nada malo las fresas cónicas, pero sí he visto casos en donde un descuido, en donde se voltea uno, el paciente se mueve y el lecho quirúrgico no queda de manera adecuada. Aquí vamos a transportar nuestro implante con una montura o portaimplante. CIH ya viene premontado. En este caso, como es un implante de práctica, no traía la montura, se lo estoy colocando, que aquí utilizo una punta de 0.48 o 0.50 para poder fijar la montura, que es la que tienen en la fotografía. Y aquí voy a utilizar las mejores pinzas del mundo, mis dedos. Y puedo llevar el implante directo al lecho. Vean cuánto va a entrar directo del implante, que no va a hacer mucho. Lo voy a poder apuntar y voy a empezar a hacerlo. En este caso decidí hacerlo manual. ¿Por qué? Porque tengo que controlar el torque a la hora de la inserción. Entonces, una vez más, vuelvo a colocar mi dinamómetro en posición y empiezo a hacer de manera gradual a bajar mi implante. Esta técnica, como vimos, está diseñada para huesos poco densos. Entonces, en huesos poco densos trato de no regresar. En este caso lo tuve que hacer porque ya estaba muy apretado el implante, ya estaba excediendo la fuerza normal. Lo regreso, libero la tensión y vuelvo a bajar. En un hueso tipo 4, idealmente no voy a hacer esto. Pero si decido utilizar esta secuencia de fresado
Para una mandíbula posiblemente sí tenga que hacerlo. Una vez más siento presión suficiente, la mido con el dinamómetro y está excedida a lo que yo realmente necesito y la vuelvo a liberar. Vuelvo a colocar el implante en posición. Ya viene sin tensión, entra muy fácil. Vean cómo ya lo puedo poner con una estabilidad primaria impresionante. Quito mi dinamómetro, retiro mi montura, que va a ser algo muy fácil. No se aprieta esta montura, esto es importante, retirarla de manera fácil. Y finalmente coloco el tornillo de cicatrización que también viene con el implante, el tornillo de primera fase. Aquí nos vamos a ahorrar la molesta sutura. Pues muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado el trabajo y quedo a sus órdenes y sus comentarios.